especial a cada uno de ustedes que se están conectando a la clase. Nosotros estamos haciendo la transmisión de esta clase ahora siempre de México, pero de un estado que se llama Chiapas. Aquí estamos en los altos de Chiapas, en una ciudad que se llama San Cristóbal de las Casas. Así que desde aquí un saludo y también mi esposa me acompaña. A ver, saluda tú. Gusto de verles a todos. Buenas noches. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Darles también, estamos en un viaje misionero, ministrando la palabra por acá, y nos acompaña el hermano Genaro. Por acá les paso al hermano Genaro. Puede hablar. Sí, buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer Dios le bendiga, verlos. hermano. Gracias. Igualmente, bendiciones. Y también nos está acompañando el hermano Mario Víquez. Hola, que Dios les bendiga a todos. Un saludo muy afectuoso a todos, hasta sus países. Ok, pues aquí estamos en una sala del hotel, y desde aquí vamos a hacer la transmisión de la clase. No va a ser una actual, pero pues aquí estamos haciendo la clase para poder aprender un poco más de la palabra del Señor. Entonces vamos a nuestro hermano Carlos Sosa, si nos puede dirigir en oración, por favor, para comenzar la clase. Bien, pastor. Amado Sí. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de ser tus hijos, de estar reunidos en tu presencia, Señor. Porque tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Y dedicamos, Padre, este tiempo para que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos hable en nuestra mente y nuestro corazón, y que esa semilla, esa palabra que va a ser dictada por tu siervo, Señor, en esta noche, quede grabada, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos de las diferentes naciones, Señor. Desde acá los bendecimos, declaramos prosperidad sobre sus vidas, su ministerio. Y Padre, gracias porque nos permites disfrutar de una noche maravillosa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Gusto de saludarle entonces y de iniciar esta clase. Así que ahí donde están cada uno reciban nuestros saludos y agradecimientos también por estar ya conectados con esa buena disposición de aprender de la palabra del Señor. Muy bien, entonces queremos hacer un breve repaso de la última clase. Recuerden que nosotros estamos estudiando el capítulo 24 del libro de Mateo, Mateo 24. Y si vamos a Mateo 24, estamos dando respuesta a la pregunta número 2 de las preguntas que hicieron los discípulos. La pregunta que hicieron los discípulos fue: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la respuesta el Señor Jesucristo la dio a partir del versículo 29, es decir, Mateo 24, versículo 29. Y dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, quiero que vean ustedes que este versículo está dando información de lo que va a hacer. Así que nos está diciendo que esta es la primera información que nos da sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchos de nosotros sabemos que la información general que tenemos es cuando Pablo les está hablando a los de Tesalónica y les dice que, pues que no olviden que la venida del Señor está ahí. Esa se refiere al rapto. Pero tenemos otro pasaje también cuando dice que el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y va a venir a traer a sus santos. Nosotros no estamos hablando en este momento de la venida de Cristo en el rapto, sino la segunda venida de Cristo al final de la tribulación. Recuerden que los discípulos hicieron la pregunta porque lo que ellos tenían en mente es estas semanas de 7
años. Así que tenemos la información. Jesús les está diciendo, miren, les voy a dar alguna información, algunos detalles, algunas pistas, algunas señales de mi venida, de cuando yo venga. ¿Y cómo va a ser cuando yo venga? Y les dio este versículo 29 que acabamos de leer para comenzar, porque de ahí viene más información. Entonces, en la clase anterior, lo que hicimos fue ver lo que dice en otros pasajes de la Biblia que se refieren a esto del sol, la luna, la tierra, qué es lo que va a pasar. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Vamos a ir desglosando este versículo para que nos dé la palabra de Dios información, para que la Biblia nos enseñe lo que el Señor Jesucristo dijo, pero en una forma mucho más amplia. Lo que el Señor dio es un tema, pero el resto de la Biblia nos permite ver en diferentes pantallas lo que va a suceder. Hicimos esa búsqueda la semana pasada y esta semana vamos a iniciar con los detalles que comenzamos a ver. Por ejemplo, lo que vimos la semana pasada fue lo que va a suceder a la luna, el sol, la tierra. Y vamos a comenzar con un repaso de todo lo que se va a ver en la tierra. Luego vamos a ver lo del cielo y luego vamos a ver el detalle de las estrellas. Y en esta clase, si nos queda tiempo, vamos a comenzar a ver ya la señal que habla el versículo 30. El versículo 30 está diciendo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que es la presencia de Dios mismo. Antes de entrar al 30, vamos a dedicarnos al 29 para seguir desglosando ese versículo y extraer información para que cuando ustedes lean ese versículo 20, ustedes tengan suficiente información sobre lo que va a suceder. Vamos a comenzar entonces en guerra actividades previas a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que comenzamos entonces diciendo que la tierra se moverá de su lugar. Permítame. Esto lo vimos la vez pasada. Bueno, ya regresó. Hola. Sí, se te cortó un momentito, pero ya se te escucha. Ya estamos, ok. Está bien, no sé qué pasa, pues se corta ahí. Muy bien, entonces la tierra dice que se moverá de su lugar. Esto estamos hablando de que probablemente la tierra se mueva levemente de su eje y esto va a causar muchísimos problemas, sobre todo clima, las mareas, etcétera. También dice que pondré tinieblas sobre la tierra. Esto habla de que el sol se va a ocultar, o es decir, va a haber tanta neblina, tanto nube, que el sol y la luna no se van a ver. Dice que temblará la tierra. Esto es un evento, imagínense ustedes que va a estar oscuro. No se va a ver nada. Oscuro. Y probablemente no habrá energía por todos los problemas que se están dando. Y luego un temblor en la oscuridad, tratando de usar lámparas o lo que sea para poder ponerse a salvo. Un temblor. Dice también que habrá en la tierra sangre, fuego y columnas de humo. Esto es una situación bastante difícil porque estamos hablando de que va a haber sangre, habrá fuego y columnas de humo. A veces, con solo que se vaya la energía eléctrica, ya hay serios problemas. Y aquí estamos hablando de algo que no está afectando un país o un continente o una isla. Estamos hablando
de todo el globo terráqueo. Estamos hablando de todo lo que va a ser afectado. Dice también que no va a haber un terremoto, sino un gran terremoto. Normalmente los terremotos andan por los grados de 8, 9 grados, quizá de 10 grados, pero estamos hablando aquí de un gran terremoto. Y este terremoto no va a ser localizado, porque ahorita hablamos de que el epicentro fue en tal lugar. Parece que este gran terremoto se va a sentir por todas partes. Y ese gran terremoto va a afectar muchísimo, va a generar una vez más caos todavía. Dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Volvemos nuevamente a decir, las mareas van a cambiar, el mar va a tratar la manera de estabilizarse, mientras tanto va a sobrepasar todos sus límites y las islas y los montes van a desaparecer, se van a ser removidos. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se esconderán en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos van a saber que la ira del Cordero se está manifestando. Ellos van a saber que es Dios mismo actuando sobre la tierra. No van a dejar de existir los ateos, van a dejar de existir aquellas personas que creen que no existe Dios. Aquí va a ser tan evidente que todo mundo sabrá y van a querer morirse, pero la muerte va a huir de ellos. Dice: trastornaré el trono de los reinos. O sea, no va a haber autoridad, no va a haber orden, nadie va a estar generando órdenes, sino que va a ser un caos tremendo. Destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Es decir, no habrá ningún tipo de fuerzas que puedan mejorar, que puedan estabilizar o que puedan hacer algo. Cuando Dios está usando la misma naturaleza para actuar así, el ser humano no tiene ninguna arma para poder defenderse, solamente ver lo que está sucediendo, olas enormes pasando por las ciudades, temblores, etcétera. Todo esto realmente será muy duro. Dice que la tierra se va a mover como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Castigará a los reyes de la tierra sobre la tierra. Ahora, esto es lo que está diciendo que va a suceder en la tierra antes de la segunda venida de Cristo. Ahora muchas veces escuchamos rumores de guerras, pero aquí no va a ser rumor de guerra, va a ser un caos grande. Y a veces escuchamos un terremoto, muchos terremotos se están multiplicando, ya está cerca la venida de Cristo. Esas no son señales para la venida de Cristo. Obviamente la situación se está complicando, pero cuando se den estos terremotos que estamos hablando, va a ser tan evidente que esto no procede de ninguna orden humano, sino esto es directamente de los cielos. La ira de Dios se está manifestando. Hay una nota que aparece ahí en sus manuales. Quiero leer esta nota, dice así: en este tiempo de la tribulación, el mundo está agonizando y está entrando en una situación cada vez peor. Iniciaron con guerras, hambres, terremotos, muertes, pestes a causa de la apertura de los primeros sellos. Pero todavía falta lo peor. Al abrir el séptimo sello, donde aparecen 7 ángeles con trompetas, y a medida los ángeles suenan las trompetas, se derrama sobre la tierra la ira de Dios. Quiere decir que eso que acaba de mencionar el Señor solamente es el inicio, la apertura, eso es la señal de que ya el Señor está por venir, pero se derrama la ira de Dios. Dice acá que comienzan a escucharse los sonidos de las trompetas y se derrama sobre la tierra la ira de
Dios, produciendo truenos, voces, relámpagos, terremotos, granizo, fuego, incendios forestales. La tierra, parte de los seres vivientes del mar muere. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Salen demonios del abismo para atormentar a los habitantes de la tierra por 5 meses. Las personas van a buscar la muerte, pero no la encontrarán. Y luego muere la tercera parte de la población debido a una guerra y plagas. En el periodo de los 2 testigos se suman más muertos por un gran terremoto y todavía se está preparando la gran mortandad a causa de la batalla de Armagedón. Hermanos, ninguno de nosotros quisiera vivir en aquel tiempo. Todo esto es pura destrucción. Y gracias a Dios que nosotros no vamos a estar en este periodo. Mejor estudiémoslo bien, porque esto es lo que va a pasar a las personas que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos a quienes les hablamos y dijeron, no creemos en Cristo. Es triste, pero esto es lo que va a suceder. Vivir en esos días será una maldición. Y la situación irá cada vez peor, cada vez más difícil. Ahora, hagamos un resumen de lo que va a pasar. En la siguiente página, está en la página 25, aparece el resumen de lo que va a pasar en el cielo, de lo que va a pasar allá. Y esos resúmenes les tocaba hacerlo a ustedes, pero yo les voy a hacer el resumen acá. Dice que el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Este es un detalle importante que se menciona ahí en el versículo 29, cuando Jesús dijo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Vamos a ver también eso. ¿Qué pasa con esto que las estrellas van a caer del cielo? Dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. Las estrellas no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer, hará estremecer los cielos, cubriré los cielos, haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubrirá con nublado, la luna no dará su resplandor de luz, haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo, se estremecerán los cielos, la luna se oscurecerá. Casi todo habla de que ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, el cielo no va a participar para poder generar algún rayito de luz a esta tierra. Toda la luz de las lumbreras, todo lo que es la expansión no va a estar cubierta y no va a dar su luz. Dice que los cielos, temblarán los cielos, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Y dice acá, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Qué significa que las estrellas cayeron sobre la tierra? Aquí está hablando en ambos sentidos, tanto en sentido literal como refiriéndose a estrellas, pero también está hablando de las estrellas de los mismos ángeles que también caen a la tierra. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y dice Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto. Serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra. En prisión quedarán encerrados, serán castigados después de muchos días, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Hermanos, aquí estamos viendo no solo lo que pasa en la tierra, sino lo que va a pasar también en los cielos. Dios está manifestando todo su poder y arreglando todo, tanto en el cielo como en la tierra. Pero nos queda esta duda de que las estrellas caerán. ¿Cómo es esto que las estrellas caen? ¿Qué significa que las estrellas están cayendo en aquel momento? Vamos a leer algunos pasajes de la palabra que nos dan más información sobre lo que necesitamos aclarar. Las estrellas caen. Esto yo lo tengo, no sé si ustedes tienen la misma numeración de páginas. Comienza esto en la página 25 de sus manuales, hablando sobre el significado de las estrellas.
Vamos a ver en sus manuales, página 25. Hermano Rey, disculpe. Sí. Fíjese que en la 25 tenemos, nosotros la definición de parábola. Parábola de la higuera. Sí. Ya, gracias, Ricardo. Sí, es que estoy dando la numeración y yo lo que tengo es el manual del maestro. Es cierto, sí, tiene que ser en el manual del alumno, pero sí me interesa que ustedes encuentren esa pregunta que dice, ¿qué significa que las estrellas cayeron? Busquen en sus materiales, tienen que ser antes de por la página 20 tal vez. Por aquí. Página 20, hermano. En la Página 20. 20. En la 20 dice, la 20, página 20. Búsquenla porque yo tengo, ustedes tienen nada más planteada la pregunta. Yo tengo en mi material todas las respuestas. Ok, página 20. Exactamente ahí al inicio de la página 20 es ahí donde vamos a estar ahorita. Gracias, hermano Ricardo, y también hermano Mario Víquez, que ya me indicó aquí, también me pasó la página. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre este tema de que las estrellas caen? Vamos a buscar primeramente Apocalipsis 8, del 8 y 9. Son dos versículos que vamos a revisar. Y recuerden que al hacer la lectura, ustedes bajo ese texto anoten la información que encontramos sobre lo de las estrellas. Dice así: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esa es la información que nos da Apocalipsis sobre que caen las estrellas. Y aquí la estrella que cae se describe como una gran montaña ardiendo. Me imagino que cuando entran estos grandes meteoritos que se encienden al pasar la atmósfera, y dice una gran montaña ardiendo, cae, se precipita sobre el mar. Esto ya tienen ustedes, qué bueno que hemos visto algunas películas sobre los efectos que causa cuando un meteorito podría caer sobre el mar. No solo la destrucción que hace de las especies marinas, sino la destrucción de tantos barcos que están en ese momento en el mar, sino también que dice aquí que la tercera parte de los seres vivientes que estaban allí, y dice que y el mar se convirtió, la tercera parte se convierte en sangre. Eso es algo interesante. No sé cómo podría convertirse el agua en sangre, o es decir, tomar ese matiz rojizo el mar. Pero ahí está. Entonces, lo que vemos acá es la caída de un meteorito sobre el mar. Está cayendo en el mar y esto causa todas estos efectos. Y estamos viendo que para que realmente aniquile la tercera parte de los seres vivientes, estamos hablando que sí realmente fue un impacto muy fuerte sobre el mar. Veamos Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis 8, ya vimos lo de esta trompeta, y vamos a ver el tercer ángel que toca la trompeta. Dice que cayó del cielo una gran estrella. Una vez más está diciendo que cae esa estrella, ardiendo como una antorcha. Esto es muy similar al texto anterior. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Estamos hablando lagos y otras cosas. O sea, como que Dios comenzó con el agua, tocando el agua. Una estrella que cae sobre el mar y otra estrella que cae sobre los ríos. Esta estrella tiene el nombre de Ajenjo. Ajenjo
es la característica de ajenjo es que es amargo, amargo. No sé si alguno de ustedes se ha tomado alguna vez un té de ajenjo. Dicen que es muy bueno para la digestión, pero si no le pones miel o azúcar, es súper, súper amargo. Y dice, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. O sea, imagínense, aguas amargas. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ahí tenemos más información sobre este elemento que se menciona cuando dirá Jesús, ya cuando ustedes vean que los meteoritos están cayendo sobre la tierra, en una forma, primero cae sobre el agua, el mar, y luego cae sobre, dice aquí, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Entonces, cuando vean ustedes que esos meteoritos están afectando el agua, entonces es señal de la segunda venida. Si estos meteoritos no caen en una forma sistemática y no dañan la tercera parte, entonces son cosas que están pasando, pero no son las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las aguas se van a convertir en aguas amargas. No sabemos cómo va a ser esto. No hubo ninguna organización internacional o ningún país que pudiera interceptar estos meteoritos en el espacio, porque pues ahora hay muchas opciones para poder deshacer los meteoritos en el espacio antes que choquen con la Tierra. Pero imagínense que ningún microscopio va a poder estar, telescopio, digo, va a estar poder tener la visibilidad hacia el cielo, porque va a estar totalmente oscuro y muchas nubes no van a poder ver, no se va a poder tener información sobre eso y caen estas estrellas de sorpresa y causan todas estas cosas. El hombre no puede hacer nada. Vamos a Apocalipsis 9. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este capítulo, versículo 1. El quinto ángel, recuerden que estas trompetas están sonando como parte de la ira de Dios sobre la tierra. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ojo que ya la descripción ya no está hablando de un meteorito. Vamos a seguir leyendo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Estamos hablando de ese pozo que se abre, probablemente el abismo. Ese ángel, esa estrella que cae es un ángel que lleva una llave para abrir ese pozo. Y dice, bueno, en la Biblia, en otros pasajes, vemos que los ángeles que no guardaron su dignidad, los ángeles que se rebelaron contra Dios, muchos de ellos están en el abismo. El abismo es un lugar de tormento para los ángeles, es un lugar temporal mientras ellos salen para ser enjuiciados y condenados por la eternidad. Pero mientras tanto, esos ángeles están allí. Y este ángel vino, ese ángel enviado por Dios llegó y se le dio esa llave para que abriera ese pozo. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Imagínense que de allí salen, estamos hablando de demonios que están saliendo de ese pozo, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Quiere decir que esos ángeles estaban allí escondidos. ¿Qué ángeles están en el abismo o en ese pozo? Lo peor de los ángeles. O sea,
los demonios más malos, por decir así, están en esa cárcel, escondidos, digo, no escondidos, sino que bajo esa prisión en el abismo. Pero ahora un ángel los va a sacar. Estos ángeles van a salir a complicar más las cosas todavía en la tierra. Y dice que van a matar a las personas, pero no van a dañar a la naturaleza, o sea, a los árboles. Versículo 5. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, o sea, los hombres. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Los que mueren en este tiempo van a ser dichosos, pero estos no van a morir, sino van a ser atormentados. Vamos a leer nuevamente el 5, dice, y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. O sea, ¿cómo es una mordida o una picada de escorpión? Ya lo vamos a ver ahí. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como leones. Tenía corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Vean qué interesante, el Señor está iniciando a dar la información sobre la segunda venida de Cristo meses antes de su llegada. En este caso, 5 meses. Y dice que el 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Una cosa más que va a pasar es que las estrellas, cuando comienzan a caer estragos en la tierra, y no solo eso, estragos materiales, sino también estragos espirituales, va a haber la apertura del abismo. Lo peor de lo peor va a subir a la tierra. Todas estas cosas que están sucediendo, espero que vayan anotando estos detalles, es lo que se va a experimentar en aquel momento. Realmente es un poco difícil para Juan describir qué es lo que sale del abismo. Dice que salen estos demonios que tienen formas raras y que parecieran como escorpiones y que con su cola pueden dañar y que tienen cabezas de mujer o cabello de mujer y cabeza de león, etc. Algunos comentaristas opinan que se trata de máquinas que en aquel entonces van a estar dispuestas para dañar a las personas y que van a poder decir, ok, mi máquina daña personas, pero no daña las plantas, no daña a la vegetación, solamente a las personas, y no las mata, sino que las atormenta. Es algo bien difícil. Y dice que van a hacer, el dolor que van a sentir es como de un escorpión. Y tengo aquí una lista de los síntomas que tiene una persona cuando es mordida por un escorpión o picada por un escorpión. Dice que tiene dolor intenso, inmediato, que dura aproximadamente 24 horas. Ese dolor intenso. Hinchazón, comezón, la piel cambia de color, causa vómito y náuseas, da ansiedad, somnolencia y desmayo, aumento de saliva, lágrimas y sudor. Es decir, el cuerpo no tiene control de los líquidos. Se va a sudar, se le van a salir la mucosidad nasal, se le van a salir las lágrimas, la saliva se le va a caer como baba. Qué duro va a ser esto. Dice que entumecimiento de la lengua
Es decir, no se va a poder hablar con facilidad. Problemas para ver, también daña la vista. Diarrea e incapacidad de controlar los intestinos. Ganglios inflamados. Y si la persona es alérgica, las cosas se pueden complicar todavía. Imagínense, esto es lo que un escorpión causa. Pero lo que va a suceder en aquel entonces, probablemente los síntomas sean más complicados que lo que yo acabo de leer en este momento. Y personas que no van a tener un hospital que les atienda, no van a tener un médico que les dé algún medicamento, porque van a haber miles, probablemente millones y millones de personas con los mismos síntomas. Imagínense cómo fue el tiempo de la pandemia. Pero una enfermedad, y aquí estamos hablando del mundo afectado por esa oscuridad, por esos terremotos, por esos maremotos, por esos tsunamis y por estas enfermedades que ahora están causando. Va a ser algo, hermanos, bien difícil, y tiene que serlo. ¿Por qué? Porque es la ira de Dios. Dios, dice la palabra, que Él no es un Dios que la ira lo controla, sino Él controla su ira. Los hombres han estado pecando por años y años, desde el inicio, desde los tiempos de Adán hasta la fecha. Y Dios ha sido paciente, ha guardado su ira para el momento correcto. Y todas esas ofensas que le hemos hecho a Dios, este es el momento en que va a desatar su ira sobre aquella humanidad. Las naciones, en realidad, guiadas por el anticristo y el falso profeta, y todos los demonios que están sobre la tierra, el mismo diablo está sobre la tierra, porque a mediados de la tribulación cae el diablo con todos sus ángeles. Hermanos, es un caos, es una situación muy difícil. Y si a eso, esas son cuando las trompetas van sonando. Tenemos entonces otro elemento ahí que habla en el 12, que asume que ya el diablo y sus ángeles ya están en la tierra. Y dice, y su cola, versículo 4, Apocalipsis 12, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto no es, esto ya sucedió a mediados de la tribulación. Pero estamos hablando también que esos ángeles también fueron lanzados a la tierra, tal cual es lanzados estos meteoritos y tal cual serán lanzados como este ángel que fue y vino y abrió el abismo. Aún, según estos pasajes que acabamos de revisar, cuando el Señor Jesucristo, allí en Mateo, versículo 29, dice que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es lo que está diciendo Mateo 24, 29. Ahora ya tenemos una idea de a lo que se refiere el Señor Jesucristo. Se refería meteoritos cayendo en la tierra, y se refería también ángeles, o sea, los demonios, ángeles caídos, que están también cayendo sobre la tierra, porque Satanás y sus ángeles caerán, y también van a venir ángeles de Dios para poder causar tormento a la humanidad de aquel entonces. Va a ser una situación difícil. Los cielos ya no van a haber ángeles, ya no van a haber demonios en los cielos, sino que todos van a estar aquí en la tierra. Todo se concentra acá. Ahora, ojo, que cuando Satanás esté aquí, cuando los ángeles estén aquí, cuando los demonios del infierno salen a la tierra y la humanidad está allí en su peor de su soberbia y de su incapacidad para creer en Dios, entonces la ira de Dios se derrama sobre los habitantes de la tierra en aquel entonces.
Estamos hablando de un mundo en crisis, pero en una dimensión muy, muy amplia, donde desastres naturales, muertes, fue una fuerte actividad demoníaca, está cubriendo toda la faz de toda la tierra en aquel momento. Las cosas no van a mejorar, es decir, no va a haber esperanza para ellos, porque siempre se dice, no, pues hay una oportunidad, no. En este momento no se está predicando el evangelio. En este momento ya la gente, imagínense que todo el mundo se arrepiente, ¿sobre quién va a dejar caer Dios su ira? Ya no hay oportunidad en este momento. La maldad de los hombres y el corazón será tan duro que van a estar prácticamente como enemigos de Dios. Vamos a leer otro pasaje en Mateo 24:30. Ahora sí, vamos a este tema y en este tema nos vamos a quedar un rato. Dice así Mateo 24:30. Ya dejamos el 29. Ya aprendimos qué pasa en la tierra, qué pasa en el cielo y qué significa que las estrellas caen. Eso fue el primer versículo que Jesús mencionó como la señal de su venida, la respuesta que le dio a los discípulos. Ahora, lo que nosotros estamos entendiendo ahora, esto no lo entendieron los discípulos, porque nosotros tenemos ahora la información de Apocalipsis, ellos no la tenían. Tenemos la información que podemos buscarla con cuidado de otros pasajes, de Isaías, de textos que hemos estado leyendo, y podemos resumir la palabra de Dios y entender con claridad lo que Jesús les quiso decir a sus discípulos. Así que ahora que esas señales, ahora veamos el versículo 30. Dice así, el versículo 30. Entonces, o sea, como quien dice, inmediatamente después, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Parece que va a haber de alguna forma una claridad en el cielo, una señal. A lo mejor una luz, estando todo oscuro, aparece una luz, una señal en el cielo. Bueno, y todo está oscuro, pero esa luz, ¿de dónde viene? ¿Qué será esa luz? Y esa luz que venía era la señal de que Jesucristo estaba entrando a la tierra. Y llega Jesús. En otros pasajes tenemos descripción de cómo llega nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y vamos a ver qué dice el resto de la Biblia sobre esto. Yo quisiera meter un elemento importantísimo en este caso. Dice que aparecerá una señal en el cielo. Y dice también que las naciones, es decir, los habitantes de aquel entonces, van a lamentar. ¿Qué van a lamentar? ¿Qué creen ustedes que van a lamentar las personas? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué cosa van a lamentar las naciones? No haber creído en Cristo como su Salvador, hermano. Así es, van a lamentar no haber recibido a Cristo en el tiempo que pudieron haberlo recibido, cuando estábamos nosotros predicando el evangelio antes de la tribulación, cuando los 144,000 predicaron el evangelio, cuando los 2 testigos predicaron el evangelio. Van a decir que me da mucha cólera no haber creído en Cristo, porque ahora ya no hay opción. Ahora el Señor viene. Y recuerden que si el Señor vino en su primera venida como un cordero, en esta segunda venida el Señor Jesucristo viene como el león de la tribu de Judá. Él viene a juzgar, dice la Biblia que viene con vara de hierro. Y obviamente ya no hay oportunidad para aceptar a Cristo. No es el tiempo de arrepentirse. Ahora viene un juicio. Eso es lo que viene. Y el Señor Jesucristo
ya viene en las nubes y ya lo vieron. Dice, ya todo ojo le van a ver en ese momento, porque viene en las nubes y viene con sus santos. El Señor, aquella imagen va a ser una cosa impresionante. La gloria de Dios va a abrirse paso entre toda la oscuridad que va a haber en aquel momento y todo mundo va a poder ver la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que veamos algo en esto que es muy, muy importante. Quisiera que viéramos unos pasajes de la palabra de Dios. Yo les voy a plantear lo siguiente, y esto no se lo voy a decir como que esto es así. Yo quiero que lo piensen, que lo mediten, que lo analicen. Háblenlo con sus pastores, con sus líderes, háblenlo con el director del seminario, porque lo que vamos a hablar no se enseña en los seminarios, no aparece en los libros de las doctrinas, en las teologías. Normalmente aparece la venida de Cristo, segunda venida de Cristo y ya. Sin embargo, vamos a leer un pasaje que nos dice, vamos a ver, comenzamos allí en el versículo 30. Dice que viene Cristo. Entonces dice la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. O sea, estamos hablando de Cristo, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es lo único que dijo Jesús sobre su llegada, esa señal ahí que va a pasar. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis 14. Vamos a ver Apocalipsis 14. Mejor vamos a ver el 19 primero. Apocalipsis 19. Busquen Apocalipsis 19 y vamos a ver un pequeño detalle que nos va a dejar pensando. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al versículo 14. Dice así, se los leo despacio para que ustedes lo mediten. Recuerden, esto se los estoy leyendo para su reflexión, para que ustedes lo analicen, para que lo piensen, para que lo ubiquen dentro de su esquema escatológico doctrinal que tienes. El versículo 11, Apocalipsis 19, dice así. Entonces vi el cielo abierto. Ok, un cielo abierto, la señal de nuestro Señor Jesucristo viniendo sobre la tierra. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Ok, ahí hablamos de la naturaleza, del propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con justicia juzga y pelea. Pero vean el 12, lo que dice. Sus ojos eran como llama de fuego. Eso habla de justicia. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Un nombre escrito. 13. Estaba vestido, ojo con esto, vean cómo está vestido nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Por lo general, siempre todas las imágenes que yo he visto de que pintan la gente que se atreve a hacer una imagen de ese momento, de esa señal que describe Mateo, vemos al Señor Jesucristo en caballo blanco y que él viene con vestidos blancos también, y el ejército viene con vestidos de blanco, de lino limpio, resplandeciente. Pero dice la Biblia que él venía vestido con una ropa teñida en sangre. Que la pregunta es, ¿cómo que trae Jesucristo una ropa vestida? Y que su vestido era teñido de sangre. ¿A dónde fue que se llenó de sangre? Si arriba viene de la boda del Cordero.
¿Será capaz que Jesús fue a la boda del Cordero con sangre en sus vestidos? Obvio que no. Las bodas fueron, la novia iba con un vestido blanco resplandeciente, que dice que son las obras de los justos, fino, un lino fino resplandeciente. Ese era el vestido de la novia. Y Jesús también un vestido blanco, que hablaba de su santidad, su realeza, etcétera. Pero aquí vemos a un Dios, a Jesús, montado sí en un caballo blanco, pero sus ropas están, vean lo que dice el pasaje, no son de color roja, sino teñida en sangre. Es decir, su ropa blanca fue teñida, fue salpicada, fue llenada con sangre. Está hablando de una batalla. Está hablando de que algo pasó. ¿Qué sucedió? Este detalle importante nos hace pensar, bueno, realmente, ¿qué sucedió acá? Y seguimos leyendo y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, es decir, todos sus santos, que nosotros venimos con él allí, vestidos de lino finísimo. Nosotros no venimos con sangre, sino lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. Qué imagen más bonita esta que nos describe Apocalipsis 19 de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bonita, pero nos deja pensando, vestido de sangre, vestido salpicado o teñido con sangre, ese va a ser el vestido con el Señor. Imagínense, yo, si hubiera escogido yo un vestido para hacer mi aparición de la segunda venida, yo hubiera escogido lo más blanco posible, resplandeciente, etcétera. Pero él venía con un vestido, con unas ropas vestidas, teñidas con sangre. ¿Qué es lo que está pasando acá? Ahora sí, vamos a ir a revisar en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Busquen el libro de Isaías. Estos pasajes se los estoy dando despacio porque no están en sus manuales. La verdad no quise dejar esto en el manual porque se los estoy dando como para su evaluación, para que lo analicen, para que lo piensen. Son pasajes que nos hablan, nos sugieren algo diferente del esquema que nosotros estamos acostumbrados. Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63. Y vamos a leer en este capítulo 63 el versículo 1 al 6. Y vamos a ir despacio para que ustedes analicen junto conmigo y todos los que estamos qué es lo que está pasando. Dice así, versículo 1, 63, Isaías. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Oigan la pregunta, alguien dice, ¿quién es ese que viene de Edom y de Bosra y trae vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Interesante esto, que marcha en la grandeza de su poder. Porque dice aquí en el 30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y aquí dice Isaías, ¿quién es este que viene con esos vestidos rojos? Dice que viene marchando en la grandeza de su poder. Yo, ven ahí como que el Señor contesta, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y luego preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido? Si era blanco, preciosísimo, ¿por qué lo tienes rojo, Señor? Y es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Por qué Jesús venía en su segunda venida con vestidos teñidos de rojo de sangre?
Y le preguntaron ellos, ¿por qué es rojo tu vestido? Yo creo que se nos anticiparon a la pregunta que nosotros íbamos a hacer. E Isaías está hablando de esto. ¿Por qué es rojo el vestido que trae nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida? Y dice, y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Aquí nos está dando información. Cuando una persona se pone ropa blanca, muy bonita, limpia, y se mete en el lagar donde están las uvas y comienza a pisotear las uvas, ¿qué es lo que va a pasar? Las uvas revientan y tiran su jugo y manchan la ropa de la persona que está ahí. Y dice, parecen tus ropas como el que ha pisado el lagar. Ahora, tal parece que todo su vestido de Jesús no era rojo, como que la parte de abajo era roja y era un rojo intenso, pero más adelante era menos intenso y a lo mejor al final ya era blanco. Pero allí vemos que dice que la ropa que llevaba era, dice acá, como del que ha pisado el lagar. ¿Pero qué quiere decir esto de pisar el lagar? Ahora nos hacemos más preguntas. ¿Qué es esto de pisar el lagar? ¿Qué tiene que ver Dios con pisar un lagar? Lo que no estamos acostumbrados con el lagar es cuando se cortan los racimos de uvas en el viñedo, se cortan las uvas y las van poniendo en una canasta y luego traen todos los racimos maduros y los dejan caer en el lagar. Y el lagar es donde se pisotean las uvas para extraerle el jugo. Y en la parte de abajo hay como un filtro donde el jugo de la uva va saliendo y se deposita en unos barriles ese jugo y luego se tapa y se deja conservar y de ahí sale el vino. Salen otros productos como el mosto que le llaman, que es el jugo, así literal, pero si aquello se deja fermentar, se convierte en vino. Hay todo un proceso, obviamente, pero el Señor dice acá que, mejor dicho, Isaías está diciendo que más bien tus ropas parecen teñidas como de una persona que ha pisado el lagar. Versículo 3. Dice Jesús, he pisado yo solo el lagar. O sea que sí, es cierto. Pero dice, yo solo piso el lagar. Nadie estaba pisando el lagar con él. Yo solo lo he pisado el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Momento. Es el tiempo de la ira de Dios. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Ahora nos deja bien claro por qué razón el Señor Jesucristo traía las ropas llenas de sangre. Ya no es jugo de uvas, ahora dice el Señor es sangre. Vestidos, con su sangre salpicó mis vestidos. Quiere decir que esas uvas no son uvas, son personas. Quiere decir que el jugo no es jugo, es sangre. Y quiere decir que ese lagar no es un depósito, es una zona. Pero ¿cómo podemos saber todo esto? Ahora, terminemos de leer este pasaje y nos vamos a hacer una pregunta que nos va a hacer pensar. Miré y no había quien ayudara. O sea, él solo estaba ahí. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Ojo, esto como que nos da una idea. Sangre en la tierra. Sangre en la tierra. Eso nos da una idea de qué momento se está refiriendo Jesús. Ahora, la pregunta que voy a hacerles es la siguiente. ¿Cuándo fue que esto se hizo? Quiere decir que Jesús vino a la tierra antes de la segunda venida. En la tribulación. ¿Cuándo fue que vino? Pero si sabemos que solamente viene en la venida
como cordero y en la otra como león de la tribu de Judá, pero parece que hubo aquí otra venida de Jesús, que vino en el momento de su ira. Y entonces, ¿qué es lo que, cómo pues eso no nos lo explican? Eso no lo sabíamos. Ahora quiero que veamos otro pasaje en Apocalipsis. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Versículo 14 y versículo 20. Vayan teniendo en mente esas preguntas que vamos haciendo, porque son las que necesitamos compartir con otros y que nos digan, oye, ¿qué piensas tú de esto? Y explícales, ¿qué piensas tú de estos pasajes? ¿Cómo los interpretas? ¿Qué piensas de que Jesucristo vino antes de la segunda venida? Como una segunda venida de Cristo, entre la primera y la segunda, como una venidita chiquita por ahí. Pero él vino solo. Dice que aquí nadie estaba con él. Y él vino a destruir. Otro pasaje dice que vino a destruir a Edom y Bósra, que son, Bósra es la ciudad de Edom. Entonces estamos hablando de que Edom en la Biblia siempre representan enemigos de Dios. O sea, él vino a destruir a sus enemigos. Pero veamos entonces qué dice Apocalipsis 14, versículo 14. Miré, está hablando Juan, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, o sea, ese es Cristo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz, o sea que le dijeron, corta los racimos, y ciega, o sea, corta la uva, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Fue cegada. Luego dice, a ver qué versículo vamos, 17. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Recuerden que las uvas, ya dijimos, son personas. 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Se acuerdan del lagar que había pisado Jesús allá en Isaías? Dice, y el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. Debería de salir jugo de uva, pero dice que salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1200 estadios. Estamos hablando de una gran cantidad de sangre. ¿Qué está sucediendo acá, hermanos? Yo les dejo estos pasajes para que ustedes los analicen, que los piensen, los mediten. ¿Cómo es esto? ¿Quiere decir que Jesús vino? Y vino a destruir, a matar, probablemente en esa batalla de Armagedón. Vino Jesús y cortó las uvas a toda lo que es la gente, a las naciones que se oponían a él, y los tiró en el lagar de la ira. Y vino Jesús en el lagar y comenzó a pisotearlos a todos hasta que le salió sangre. Y la sangre, esa sangre salpicada fue la que manchó las ropas de Jesús. Y luego Jesús, una vez destruidos sus enemigos, se va al cielo y le dice a toda la iglesia: vamos, que ya está listo todo. Ya ahorita vamos nosotros a hacer un juicio nada más. Ya mis enemigos ya los vendimié, ya los aplasté, y ahora nosotros vamos a hacer justicia. Y viene el Señor Jesucristo con esos vestidos rojos. Wow, qué pasajes que nos hacen meditar y pensar
qué es lo que está pasando sobre esta venida de Jesús intermedia para destruir, para pelear, pero él vino solo, nadie estaba con él. Así que tenemos esta información interesante sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que ya que estamos hablando de la venida de Jesús, era necesario hacer este pequeño paréntesis en el material que tenemos para que ustedes analicen y piensen qué es lo que está queriéndonos decir estos pasajes con el detalle de la ropa roja que viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablamos de la señal, pero estamos un poquitito avanzados en tiempo. Yo quiero ir dejando también tiempo para que ustedes formulen sus preguntas, hagan sus opiniones, que compartan. Yo ya les platiqué, ya les di las interrogantes. Ahora sería bueno hablar sobre los temas que hemos visto, qué pasó en el cielo, y ahora que comenzamos a hablar de la segunda venida, antes de hablar de que ya viene, teníamos que aclarar el tema de sus ropas. ¿Por qué venía con ropas rojas o salpicadas o teñidas en sangre? Entonces, vamos a abrir el tiempo para que ustedes puedan hablar acerca de sus inquietudes, preguntas, que nos expliquen. Si tú tienes una aclaración a esto, por favor, explícanos y danos información, pues necesitamos también de tu consejo. Entonces, si quieres participar, abre tu micrófono, y yo no tengo la visión de las camaritas de todos, pero si pones tu manita en alto, allí puedes, te vamos a ir dando la palabra uno por uno. ¿Ok? Si alguien quiere participar, levante su manita y podemos hablar acerca del tema. Porque si no hay preguntas, vamos a continuar con el material también. Avanzamos otro poco si quieren, pero quiero dejar la oportunidad para que ustedes puedan hacer sus inquietudes o sus opiniones. Si tienen respuesta a estas inquietudes, pues las pueden hacer con toda libertad. Ok, tenemos ahí dos manitas levantadas. Vamos a comenzar con la hermana Vilma Mora. Adelante, hermana Vilma. Ya. Pastor, mire, es una inquietud que yo tengo con respecto al libro de Apocalipsis 9:4, que dice: y se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no estuviesen el sello de Dios en sus frentes. Sí. Ya, habla sobre el sello de Dios. Es decir, pero ya en ese tiempo ya nosotros no vamos a estar aquí en tierra. Entonces eso quiere decir que sí van a haber personas que se van a convertir a Cristo y van a ser sellados. Sí, así es. Exacto, hermana. Recordemos que las personas van a recibir un sello, el sello de la bestia, al principio de la tribulación, es decir, al principio de los 7 años. Pero aquellos que crean en Cristo no van a permitir que ese sello se les ponga. O sea, van a decir no a ese sello. Y los 144,000 no van a ser sellados. Ellos son 100% judíos, son 12,000 de cada tribu, son personas jóvenes que nunca no han conocido mujer, etcétera. Dice que no tienen el sello de Dios. Entonces sí va a haber una parte que tiene el sello de Dios. Sí, así es, hermana. Un sello, bueno, que para nosotros el sello es la presencia del Espíritu Santo con nosotros. No sé de qué manera tendrán el sello de Dios, que va a ser la conversión misma, la transformación de sus vidas. Va a hablar acerca de, bueno, el Señor sabe quiénes son los que, va a ser obvio, el que no tenga la marca, ese va a tener el sello de Dios, porque nadie va a poder vivir sin la marca de la bestia. Amén. Y sí, las personas van a aceptar a Cristo por el testimonio de esos 144,000, más los que crean en ellos, que también van a poder compartir. Y
estas personas van a tener el sello de Dios. Muchos de ellos van a morir, probablemente en la primera parte, probablemente. Porque ya para la segunda parte ya no hay quien dé testimonio y Dios tiene que levantar a 2 testigos. Pero sí, hermana, va a haber ese sello de parte de Dios. Amén. Vamos a la oportunidad que tiene el nombre ahí, Dios te sigue amando. Adelante, hermana o hermana. Hola, hermano, buenas noches. Soy Angie. Angie, Sí, me conecté de otro móvil. Lo que puedo entender, no sé si está dentro de, pero lo que puedo entender y quiero comentarle igual, si estoy mal, pues me orienta. Creo que lo primero que veo es que el pasaje de Isaías pues está en los libros proféticos, ya que Isaías pues era un profeta. Sí. Entonces quiero pensar que está profetizando acerca de esta situación, así como también profetizó que de una virgen nacería un hijo, o sea que cuando profetizó el nacimiento del Señor Jesucristo. Sí, sí. Y en Apocalipsis vuelve a rectificar tal profecía que en los postreros días se va a cumplir. Otra de las cosas que puedo observar es que el lagar está tipificando al mundo. Y obviamente las uvas, pues son todas aquellas personas que no recibieron a Cristo, que no quisieron, que siempre rechazaron, que tal vez dijeron eso no va a pasar, o sea, tipo así. Sí. En Apocalipsis 14, del 14 al 20, dice que mandó un ángel a que cegara la tierra. Entonces, quiero pensar que también está hablando de la misma profecía. En la Biblia encontramos muchas veces esta parte que Dios nos ilustra a través de la siembra, la siega, la cosecha. Entonces, a lo mejor también en Apocalipsis pues nos está dando como esa imagen para darnos una idea de cómo va a ser. Y bueno, las uvas pues también para darnos esa idea pero están tipificando. Así es. El Señor Jesucristo siempre habló en parábolas, entonces podría ser que esta también fuese una parábola. Es lo que puedo comprender hasta ahorita. No sé si estoy bien, si igual me puede seguir ayudando. Sí, no. Cuando tú decías quiero pensar, es exactamente un pensamiento muy, muy atinado, muy justo, muy correcto, apegado a la palabra. Lo último nada más, que digamos que la información que tenemos en Apocalipsis no está puesta, digamos, en parábolas, sino simbolismos. Cambia un poco la idea, ¿no? De parábola y simbolismo. La parábola más es una comparación, el simbolismo trata de representar algo. Y en la Biblia siempre nos dice, si algo es simbólico, la Biblia nos va a decir qué representa, qué simboliza. Y en este caso, pues obviamente, personas. Y es obvio que dice, hay tanta información que tenemos ahí que podemos concluir que las uvas son personas, que el lagar es un lugar y que, como tú bien dijiste, el mundo, la tierra. Y estamos en sintonía completamente contigo, Angie. Gracias por tu participación. ¿Alguien más? Gracias a usted por la enseñanza. Sí, sí. ¿Alguien más que quiera compartir? Pastor. Adelante. Aquí hay una pregunta. Sí. Fortunato. Okay. Bueno, yo quisiera que nos oriente o que nos aclare porque dice primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Ahora yo quisiera cuál es el primer cielo, segundo, tercero. Y ¿en cuál de esos está el Dios? Ok. Gracias, hermano, por su pregunta. Muy interesante. Hay bastantes pasajes en la Biblia que hablan
de diferentes niveles del cielo. Lo trataré de describirlo en términos generales. Digamos, cuando hablamos del primer cielo, el primer cielo es el que nosotros logramos ver. Es como la parte visible donde habitan las aves, donde vuelan los aviones. Ese es el primer cielo, esta parte de acá. El segundo cielo es el que se asocia con aquellos pasajes que dicen en lugares celestiales, es donde están los astros. En el caso de Ezequiel habla de donde están, dice que Satanás se paseaba entre las piedras de fuego. Entre las piedras de fuego te paseabas. O sea, ese es el segundo cielo, donde están las estrellas. Y el tercer cielo es donde está la morada de Dios, el tercer cielo. Y podríamos verlo en este caso, el tercer cielo, donde estaba Dios, donde está Dios y donde estaba Satanás, y Satanás fue enviado al segundo cielo. Y en la tribulación, Satanás va a ser enviado del segundo cielo, digamos, a la tierra, directamente. Entonces, en la Biblia se mencionan estos niveles de cielos. A veces dice la Biblia los cielos, ¿verdad? Así en términos plural lo menciona, pero se describe específicamente, por ejemplo, en Apocalipsis 12, que leímos por allí, dice que, lo voy a buscar para que lo podamos leer. Apocalipsis 12, estamos hablando de esa guerra espiritual que se libró allí en el cielo. Apocalipsis 12 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Allí habla de el cielo. Y luego se dice también que en el versículo, vamos a ver, ¿dónde es que el 7 después? Ok, en el 7 dice, y después hubo una gran batalla en el cielo, pero la batalla no es en el tercer cielo, ni tampoco en el primer cielo, sino en el segundo cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón con sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Otra vez vamos. ¿Qué cielo? Es el segundo cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, y bueno, sigue hablando ahí, pero cuando está hablando aquí del cielo, se refiere donde habitaba Satanás y sus ángeles. Y dice ahí que ya no se halló lugar para él en el cielo. Así que sí tenemos estos tres cielos descritos en la palabra de Dios. No hay como un pasaje que diga primer cielo, segundo cielo y tercer, sino a través de un estudio de diferentes textos llegamos a la conclusión de estos tres tipos o tres lugares que se encuentran en la Biblia. Damos la oportunidad, hermana Mayre, que es Marjorie. Ok, hermana Marjorie. Buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Hermano, yo me estoy haciendo una pregunta aquí, porque cuando vimos Apocalipsis 8, del 8 al 9, hizo una observación de que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Tendrá esto que ver algo con el lagar y con las manchas que tiene nuestro Señor en el vestido? Buena observación, ¿verdad? Porque se relaciona. Aunque creo que el hecho de la sangre del mar más se relaciona con la caída de ese meteorito que con una batalla de nuestro Señor Jesucristo. Y es posible que de alguna forma, no sé si serán la tercera parte de los
los animales que murieron al caer este meteoro es que realmente marca el agua como sangre. Pero se dice que esa sangre viene de personas y el lagar no se describe como agua, como el mar, sino un lugar específico, ¿verdad? No es el mar, sino es un lugar en la tierra, una zona que en la Biblia probablemente sea la batalla famosa que se habla sobre el Valle de Armagedón. El Valle de Armagedón es enorme, enorme, que va desde las riberas del mar Mediterráneo hasta las riberas del río Jordán, de extremo a extremo. Todo ese valle. El Valle de Armagedón recibe 3 nombres: el Valle de Megiddo, el Valle de Armagedón o el Valle de Jezreel. Y esos 3 nombres es el mismo lugar que se refiere. Así que ese es un lugar donde probablemente se libre esa batalla que se menciona con ese nombre de Armagedón. Gracias, hermana, por su participación. Qué interesante porque va a haber sangre allá en el agua, pero también va a haber sangre en la tierra. Hay una pregunta más, pastor. Sí, con gusto, hermano. Bueno, el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y primero arrebatamiento, después entramos a la gran tribulación, después sí. el milenio. Ahora, ¿en qué momento van a ser pedidos de cuenta a través del Señor? Es es de las preguntas difíciles de contestar. La pregunta a ver si ya la entiendo, hermano, la voy a formular. ¿En qué momento vamos a dar cuenta a Dios? Esa es la Dios, pregunta. exacto. Sí, exacto. Excelente. La respuesta se la voy a dar así directa y luego la comentamos. En el programa escatológico que la Biblia nos describe, no hay un tiempo, no hay un lugar, no hay un evento que se describa donde nosotros como creyentes vamos a dar cuentas delante de Dios. No lo hay. Vemos la agenda en la tierra y la agenda en el cielo y no hay un tiempo. Lo que sí tenemos es un lugar, el tribunal de Cristo, que allí nosotros no vamos a dar cuentas, más bien se nos va a recompensar por lo que se hizo, pero no es un tiempo de rendir cuentas, es un tiempo de recibir galardones, que es totalmente diferente. Y le voy a comentar otro detalle. El detalle es el siguiente: cuando decimos dar cuentas es decirle al Señor, mira, Señor, yo esto lo hice por esto y lo otro, y entonces yo tomé esa decisión, o yo pequé acá, o yo algo, o sea, dice la Biblia que Dios dice, no me acordaré más de vuestras transgresiones y pecados. Si hubo alguna vez que nosotros pecamos, por ese pecado murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y ese pecado fue totalmente eliminado, limpio. Yo no tengo ni soy responsable ya de mis pecados. ¿Por qué? Porque el Señor ya murió por él en la cruz y derramó su sangre por mí, de manera que Dios nos ve a nosotros santos, delante de él por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo voy a confrontar yo a un santo? Pues no hay nada que decirle, porque ya fue a un juicio y fue declarado justo por la sangre de Jesucristo. Y si yo ya fui a ese juicio en el momento en que acepto a Cristo, el Señor me justifica, quiere decir que me declara justo. Quiere decir que yo ya no estoy, Dios ya no me ve en relación con el pecado. Ya no. Entonces,
yo veo en la Biblia que cuando vamos a dar cuentas, no es en un programa escatológico en el cielo, sino con un programa personal en la tierra. Aquí es donde vamos a dar cuentas, aquí delante de nosotros. En este tiempo vamos a dar cuentas en el sentido de que, bueno, lo que sembramos, eso cosechamos. Y en la tierra vamos a ser testigos de estas cosas. No veo en la Biblia un programa o un evento donde vamos a dar cuentas. Pablo habla y dice, es como quien tiene que dar cuentas, pero vamos a dar cuentas de nuestros hechos, de nuestras actitudes, de nuestros frutos aquí en la tierra. Porque Dios ya no nos asocia con el pecado, Dios ya no se acuerda de nuestro pecado. Y para el creyente, si quieren verlo así, para el creyente no hay malas noticias hacia el futuro delante del Señor. O sea, aquella imagen que cuando lleguemos delante de Dios nos va a pasar, en una pantalla nos van a pasar todas las imágenes de las cosas que nosotros hicimos y que ahí van a pasar todas las cosas buenas y malas, esa no es cierto, no es bíblico. ¿Por qué? Todas las malas ya Cristo las pagó y el Señor prometió que ya no se acuerda de esas. Quiere decir que si estamos pensando en cómo piensa Dios, Dios ya no tiene en su pensamiento los pecados que nosotros hicimos, porque fueron totalmente borrados por nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la bendición y la gracia de Dios que nos limpia, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, sí, queda la duda, ¿no? Pero es que vamos a dar cuentas, pero no vamos a dar cuentas, sino más bien vamos a recibir bendiciones, galardones, premios, coronas. La única cosa que yo veo en la Biblia, donde podamos tal vez sentirnos apenados por algo, es porque muchas personas pudieron haber ganado más coronas y no las ganaron. Porque pudieron haber hecho buenas cosas para Dios y no las hicieron. Y que cuando estén repartiendo las coronas y los galardones, dice la Biblia, algunos se alejen de Dios avergonzados. Porque no aprovecharon aquí en la tierra para servirle, para estudiar la palabra, para dedicar tiempo como ustedes lo están haciendo ahora, de aprender más del Señor. Así que es interesante el tema de que nosotros somos personas que vamos a ser bendecidos por el Señor. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Hermana Vilma, por favor. Sí, hermano, mire, es justamente en base a la pregunta que hizo el hermano, pero Sí. es decir, porque dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, Sí. en el 5:10, que dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Sí. Sí, es en base a lo que usted le estaba diciendo, que ya el Señor ya no se va a acordar de nuestros pecados. Y si está hablando de pecados, está hablando de los pecados que cometimos siendo cristianos, y porque tú sabes, hay personas que cometen pecado y vuelven después a Cristo, así como el hijo pródigo. Pero aquí se dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Sí. Pero el tribunal, hermana, no es un lugar donde vamos a ser confrontados con el pecado. Tribunal es un lugar similar a lo que le voy a comentar. El tribunal es un lugar como similar al podium en una carrera. El podium se refiere a las personas que ganaron ya sea primero, segundo y tercer lugar. Y entonces, cuando son llamados al podium, todos los que son llamados al podium es porque ganaron algo. Y todos los cristianos vamos a ir al tribunal de Cristo. ¿Y qué va a hacer ese tribunal? Nos van a dar nuestros premios por haber sido fieles al Señor aquí en la tierra. No es que te van a castigar o te van a reclamar por decir, no, pues que tú no hiciste esto y que tú no hiciste las cosas correctamente y aquí pecaste.
porque eso sería negar la Biblia, es negar el mensaje de Dios. Sería negar cuando él dijo, no me acuerdo más de vuestras transgresiones y pecados. Cuando dice que ya no, el oriente y el occidente están tan separados, que ya no me asocia a mí con el pecado. Y entonces, si el Señor ya no se acuerda más de nuestros pecados, ¿por qué me lo va a volver a sacar cuando ya Cristo murió por ellos? O sea, no tiene sentido. Así que... Es que como usted decía ahorita, es que yo he escuchado prédicas donde dice que ese día vamos a ser avergonzados y va a pasar una pantalla, mira, tú tal fecha hiciste esto y que, por ejemplo, insultaste a alguien, humillaste a alguien y que te robaste algo y cosas así. Eso yo he escuchado eso. Y como usted decía ahorita que eso no es bíblico. Así es, hermana, no tenga temor de que algún día Dios la va a confrontar con su pecado. Aquí en la tierra el Espíritu Santo nos confronta con nuestro pecado para que nos arrepintamos, andemos en santidad aquí en la tierra. Pero una vez estando allí en el tribunal de Cristo, solo buenas noticias nos van a dar ahí. Como les digo, la única cosa que yo encuentro en la Biblia que podría generar tristeza es que dice que hagamos las obras completas, no sea que perdamos el galardón. Y entonces es allí donde dice, y se alejen de él avergonzados. Pero Dios ya no va, el tema del pecado ya se terminó para nosotros. Y imagínense que nosotros vamos a estar con cuerpos perfeccionados delante de Dios. Y para recibir galardones, coronas, regalos, premios, etcétera, pero no para ser confrontados con el pecado que nosotros cometimos aquí en la tierra. Así que esté contenta, hermanita, que cualquier cosa que haya hecho, nadie se lo va a volver a recordar allá en el cielo. Terminamos con Lorena. Adelante, Lorena. Bendiciones, hermanos. ¿Qué tal? A todos, saludos. Gracias, igual. Es para aclarar un poquito eso, pastor, yo también tenía esa duda ya hace un tiempo, pero para los hermanos, hablando sobre el tribunal de Cristo, creo que es en 1 Corintios, corríjame, pastor, se refiere y ahí nos da detalles de lo que realmente va a ser el tribunal de Cristo. Ojo, el tribunal de Cristo no es para evaluarnos a nosotros, sino ahí dice que lo que se están evaluando son las obras. Nuestras obras son las que se están evaluando. Entonces dice, ahí hace la similitud, ¿verdad? Que unas obras van a ser probadas por fuego, unas van a ser quemadas, o sea, como que fueran hoja, papel y todo eso, se van a quemar rápido, otras que no, ¿verdad? Que van a ser como piedras preciosas. Entonces lo que se está evaluando se podría decir en nuestro servicio, en nuestros ministerios, ¿verdad? Las obras. Exacto. Para precisamente repartir al que le toque los galardones, ¿verdad? Entonces, no es un juicio de condenación, es un juicio para evaluar el trabajo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, como usted dice. Entonces, yo creo que si leemos con cuidado ahí, lo que se está evaluando no es a nosotros, sino que nuestras obras. Es ahí el pasaje es claro. Entonces, sí. Y como siempre, ¿verdad? En muchas iglesias se toma esto como un instrumento de manipulación, ¿verdad? De que, no haga tal cosa, hermano, porque va a llegar un momento en que ahí se va a pasar en una pantalla todo lo que usted ha hecho o no ha hecho, pero no es cierto, o sea, eso no es bíblico, como usted dice, pastor. O sea, en ninguna parte tampoco he visto yo en la Biblia que diga que eso va a suceder, ¿verdad? El juicio como tal va a ser para los que no creyeron en Cristo, ¿verdad? Para ellos sí está determinado un juicio y precisamente nuestra salvación nos salva, eso es la salvación, nos salva de ese juicio, puesto que somos declarados santos, justos delante de él, ¿verdad? Así es. Para que quede pues aclarado el punto, porque en un momento yo pensaba eso y pues ya no, ¿verdad? Nada más, gracias. Nos da tranquilidad el saber estar, porque, o sea, con la explicación que tú das, Lorena, queda bien claro, son las obras que realmente ganaron algo, eso es lo que se va a evaluar. Y quiero decirles que
para finalizar, quiero decirles, quizás le demos oportunidad a Angie para que haga un comentario. Quiero decirles que las obras que van a recibir galardones son aquellas que se comparan con el oro, la plata y las piedras preciosas. El oro se relaciona con la divinidad. Todo aquello que nosotros hacemos para estar en comunión con Dios es oro. La plata se relaciona con, simbólicamente hablando, con la salvación. Es decir, si nosotros ganamos personas para Cristo, si nosotros evangelizamos y la gente que hemos ganado, hay recompensas para aquellos ganadores de almas. Y la tercera, las piedras preciosas, es cuando se refiere a formar discípulos, a formar, enseñar. Quiere decir que ese diamante que era una piedra rústica fue tratada, fue mejorada, fue perfeccionada, fue cortada de tal manera que tienen ya lo que se conoce como una piedra preciosa, un diamante. Así que si nos dedicamos a la palabra y la oración en comunión con Dios, estamos haciendo, sembrando oro delante de la presencia del Señor. Y el que ustedes hayan apartado tiempo, no solo el día de hoy, sino para llevar esta clase, yo sé que Dios no es injusto para olvidar la obra de fe que ustedes han hecho. Y que allá van a recibir sorpresas delante del Señor. Cuando lleguen ahí a ese tribunal de Cristo, a lo mejor van a ir pensando, pues no sé, a lo mejor me gané poquitas, quizás. Ahí van a ver muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque los que han sido fieles al Señor en la tierra y que le han servido a Él aquí en la tierra y que han sembrado oro, plata y piedras preciosas, delante del Señor dice que van a ser recibidos amplia y generosamente, van a recibir una entrada en los cielos. Y el Señor te va a bendecir y te va a decir, mira, tú ves aquel estante que está ahí, sí, y todos esos premios que están ahí, sí, sí, son tuyos. ¿Cómo? Sí, sí, son tuyos. Por esto te ganaste esto y por esto y lo otro. Así que es una bendición todas las cosas que el Señor va a dar para nosotros en aquel tiempo. Por eso es bueno que nosotros tomemos conciencia hoy y que podamos decir, yo quiero servir al Señor, yo quiero vivir una vida santa, yo quiero ser fiel al Señor en mi vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir a mí obtener galardones, coronas y premios allá delante del Señor. Así que antes de cerrar, nada más vamos a escuchar a Angie rápidamente y luego vamos a orar. Hermanos, si todavía tiene tiempo, porque son varias preguntas, y si no las anoto, y para de hoy en 8, las comento. Ok, como está usted bien. me diga. Si puedes hacer las preguntas y a lo mejor como si son varias, mejor anotaditas, no va a ser que se me olviden también. Ok, bueno, la primera es que están hablando acerca de las obras, pero sí, pues finalmente un pecado también es una obra, porque estamos obrando mal. Entonces pienso, es cierto que aquí en la tierra tenemos consecuencias, porque toda acción trae una consecuencia. Si tus sí, acciones son buenas, pues obviamente vas a recibir una consecuencia buena. Si tus acciones no son buenas, pues la consecuencia obviamente tampoco va a ser buena. Pero entonces, por ejemplo, las personas que, voy a poner este ejemplo, que mueren asesinando o que se mueren en un enfrentamiento, esas personas, ¿cómo van a compadecer ante el tribunal de Cristo? Esa es la primera. Ok, déjame contestarte esta. Primero hay que definir si son cristianos o no son cristianos, porque en el tribunal de Cristo solo cristianos van a ver. El no creyente va a tener la oportunidad de estar ya sea en el juicio de las naciones o en el gran trono blanco, pero ningún creyente va a estar en esos dos juicios. El único lugar donde vamos a estar es en el tribunal, pero exclusivo para creyentes, personas nacidas de nuevo, el tribunal de Cristo. Entonces,
Eso es por un lado. Por otro lado, lo que tú decías, ¿son obras buenas o de todas maneras o obras malas? En Apocalipsis 19 nos habla y nos dice de que las buenas obras, o sea, buenas obras de los creyentes o de los santos van a ser evaluadas ahí en el tribunal. Y todas, fíjate qué interesante, todas las buenas obras que se traten en el tribunal de Cristo van a servir para elaborar la tela del vestido de la novia. Las buenas obras. Quiere decir que las malas obras, esas ya Cristo murió por ellas. Ya no se vuelven a tratar esas buenas obras. Porque si otra vez se vuelven a ver las malas obras, entonces la obra de Jesús en la cruz no fue completa. El Señor Jesucristo hizo una mala obra de salvación, porque no nos salvó completamente, sino que tenemos que estar todavía tratando con el pecado, ¿no? Para nosotros, el pecado es historia. Estando allí en ese lugar del tribunal de Cristo, solo santos van a estar allí, solo creyentes, y será solamente para dar recompensas. Y las obras, los pecados del creyente no se vuelven a tratar, porque por eso murió Jesús. De eso se trata la salvación que el Señor nos ha dado. ¿Ok? Entonces, si quieres, hermano, dejamos para más adelante, para la próxima semana. Sí, está perfecto, pastor. Sí. Okay. Ya avanzamos un poquitito en el tiempo. Yo sé que algunos están bien justos con su tiempo. Vamos a hacer una oración y luego vamos a tomar la foto y con eso concluimos. Ok. Padre, te damos las gracias porque estamos iniciando a estudiar lo que tu palabra nos enseña sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos suplicarte, Padre, queremos pedirte que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a ir resolviendo cada inquietud que tenemos, cada pregunta que ha surgido. Es una pregunta sincera, que la respuesta bíblica va a dar salud, va a dar sanidad, va a dar paz y tranquilidad. Así que queremos agradecerte, Señor, porque el esquema, la agenda escatológica es hermosa para todos los que hemos creído en ti. Y para aquellos que quizás escuchen esta clase y que no tengan a Cristo en su corazón, queremos decirles que este tiempo, este es el día, este es el tiempo para ser salvo. No vendrán tiempos donde ya no habrá oportunidad, pero ahora tienes el tiempo para recibir a Cristo. Búscale en oración, dile que estás arrepentido de tu pecado, invita a Jesús a entrar en tu corazón y vas a experimentar el perdón de pecados y la salvación y la vida eterna. Padre, gracias te damos a ti por aquellos que ya estamos en Cristo y estamos disfrutando de la buena relación contigo y disfrutando de las promesas que nos das en el programa escatológico. Gracias, Padre, porque no te vas a volver a acordar más nunca de nuestras transgresiones y pecados. Te alabamos y te bendecimos, Padre, por esta maravillosa salvación que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas, Padre. Amén. Amén.